en un reciente punto de vista comenté el verdadero poder intercesor de la Santísima Virgen María y cómo esto se había cumplido con un joven que no solamente había renegado de su fe, sino que había tenido una vida terrible y al momento cercano a la muerte logra encontrarse con un sacerdote que lo reconcilia y lo prepara a bien morir después de una vida desastrosa, ¿no? Y él cuenta que alguien le había explicado cuando era joven de la devoción de las 3 Ave Marías, y en ese punto de vista yo expliqué: si alguien sabe cuál es el origen de esta devoción, por favor que me lo diga, ¿no? Y efectivamente varios de ustedes, y les doy las gracias infinitamente porque esto demuestra que al final somos una comunidad, ¿no? No solamente ustedes escuchan lo que digo, sino que rezan por mí. Varios lo han dicho. Yo rezo por ustedes, por todos ustedes, aún sin conocerlos, sin saber cuántos son, pero rezo por ustedes. Y varios de ustedes, un par dieron algunas teorías y algunos corrigieron y dijeron: no, este santo o este papa los promovieron, pero en realidad esta devoción se origina en Santa Matilde, ¿no? No la reina Santa Matilde, la reina alemana, sino una connacional también alemana, que es Matilde de Hackeborn, ¿no? Ella nació en 1240 o el 41, no se sabe, ¿no? Y murió en 1298, un 19 de noviembre, y la historia de Matilde es muy sencilla y muy bella, ¿no? Ella formaba parte de una familia bien acomodada, y sus padres en un momento, pero de una familia muy devota, ¿no? En un momento la llevan a visitar cuando tenía 7 años, ¿no? La llevan a visitar a su hermana mayor, que era una abadesa famosa, ¿no? La abadesa Gertrudis de Hackeborn, ¿no? Y la llevan a visitar a este convento de monjas benedictinas, y se queda tan prendada de esa vida, ¿no? Benedictinas cistercienses, por si acaso, ¿no? Se queda tan prendada de estas benedictinas cistercienses, de donde su hermana mayor era la abadesa, que le suplica a sus padres que la dejen quedarse, ¿no? Y las cistercienses tenían una escuela con un internado para niñas, y los padres deciden dejarla ahí a los 7 años. Imagínense ustedes si eso sería factible hoy en día, ¿no? Pero en el contexto de una sociedad que era auténticamente cristiana, los papás pensaban qué es lo mejor para su bien, para su felicidad y para su salvación, ¿no? Hoy un papá y una mamá diría que es abuso de menores, etc. Pero era otra época, pues, una época donde realmente el llamado de Dios era lo primero y lo más importante. Entonces ella pasa por la escuela, es decir, básicamente se convierte en cisterciense a los 7 años, aunque no está en la escuela, no participa, digamos, de la disciplina de la comunidad, pero participa, digamos, de la vida en la residencia que tenían estas cistercienses, y ella rápidamente comienza a caracterizarse por 2 cosas. Primero, por una personalidad increíblemente dulce, ¿no? O sea, he revisado 2 o 3 biografías, ¿no? En español, en inglés, y las 3 afirman esto, ¿no? Que tenía una personalidad muy bondadosa, muy dulce, que a sus hermanas en comunidad les encantaba estar con ella,
que no se quejaba cuando estaba enferma, que siempre estaba de buena disposición para servir, para hacer trabajos extra, etc. Y en segundo lugar, tenía una voz increíblemente melodiosa, ¿no? Y desde muy pequeña, muy joven, fue la primera cantante del coro de su comunidad. Y de hecho, cuando habían misas públicas, aunque las religiosas estaban, digamos, detrás de la valla, pues que separaba la vida monástica de la iglesia donde iban los fieles, ella adquirió esta fama que le dio el sobrenombre de el ruiseñor de Hackenborg, ¿no? Por lo bello que cantaba. Pero mientras ella era vista externamente como esto, una hermana muy buena y con una hermosa voz, ella bastante temprano comenzó a tener una relación, bastante temprano en su vida, me refiero, en su vida religiosa, comenzó a tener varias experiencias místicas, ¿no? Y en estas experiencias místicas tenía algunos diálogos con el Señor Jesús. Hay algunos diálogos que ella escribe en sus diarios que son bien complejos filosóficamente, no quiero citarlos acá, ¿no? Pero son, digamos, algunas afirmaciones sobre la naturaleza humana y sobre el origen de la naturaleza humana que viene del barro, ¿no? Y su relación con la Santísima Trinidad, que es una teología bastante compleja, ¿no? Bastante compleja. Entonces hay que darle como 2 o 3 vueltas para poder entenderla, pero lo importante es esta vida mística donde ella va comprendiendo además el enorme sacrificio de la pasión del Señor. Entonces, cuando ella descubre todo lo que ha sufrido Jesucristo por nosotros, a esta mujer bondadosa, ¿no? Hasta no dar más, que había comenzado su vida religiosa prácticamente a los 7 años, comienza a temer por su salvación, comienza a tener temores reales. ¿Quién podrá salvarse? Como los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿no? Si esta ha sido la generosidad de Dios, ¿quién es digno de salvarse? ¿No? Y cuando tuvo muchos días pensando y meditando en este deseo de salvarse y en este temor de no estar a la altura de serlo. Y allí es cuando la Santísima Virgen María se le aparece y le propone esta devoción diciéndole, mira, si tú rezas 3 veces el Ave María, ¿no? Yo prometo a ti y a quienes cumplan con esta devoción que no morirán en pecado mortal, ¿no? Entonces, es interesante porque Matilde, junto con su hermana, que era mayor, ¿no? La que había sido la priora, ¿no? Y fueron una de las primeras grandes promotoras de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos nosotros que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús recién se va a promover. Acá estamos nosotros hablando del siglo XIII, 1200, ¿no? Y esta era una devoción que era algo extraña para la gente, pero las dos tenían, ella y su hermana, una gran devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y como vivían en el monasterio, no es que tuvieran una gran influencia, pero sí venían muchas personas, escuchaban, y en consecuencia, esta devoción específica de las 3 Ave Marías se difundieron lentamente, ¿no? Y fueron de hecho mucho más populares mucho tiempo después, ¿no? Sabido, digamos, entre los grandes promotores de las 3 Ave Marías, el Papa Pío IX, ¿no? En el siglo XIX, o sea, estamos hablando del siglo XIII al XIX, cuando ya, digamos, sabemos de un pontífice que comenzó a hacer esta práctica en la capilla en el Vaticano, ¿no? Luego León XIII la promovió, y todo esto lo ha aprendido gracias a
gracias a ustedes, hermano, realmente crowdsourcing, o sea, los comentarios que me hicieron varios que me llevaron a leer, a investigar un poco más, de algo que, como digo, no tenía idea, y resulta que acá tenemos que León XIII, Pío X, concedió indulgencias a los que le rezaran las 3 Ave Marías, es decir, digamos, y San Pío X además cita a esta mención de las 3 Ave Marías de San Alfonso María de Ligorio. Y hermanitos, San Alfonso María de Ligorio escribió muchísimos libros, es el gran padre, digamos, de la moral católica, ¿no? Pero los de devoción mariana y de adoración eucarística no son tantos, y yo los leí en mi tiempo de formación. Y no me acuerdo de estas 3 Ave Marías, se me debe haber escapado, y gracias a Dios, ahora, gracias a esta historia que leí, y gracias a ustedes, sé de su verdadero valor, y sé también cómo, entre comillas, funciona, ¿no? Y efectivamente, para los protestantes esto los va a poner de cabeza, pues, ¿no? Los va a hacer furibundos, porque ¿cómo puede ser que uno se salve? El único salvador es Jesucristo. Pero claro, ya sabemos ese rollo, simplemente se los advierto porque no creen que la bondad del Señor, la misericordia del Señor, pueda conceder tantos bienes con una devoción tan sencilla, ¿no? Pero esta devoción tiene sentido, porque en el fondo es más que simplemente rezar estos 3 Ave María. Es prevenir el pecado, ¿no? Y ustedes dirán, oye, pero Alejandro, la anécdota que contaste, la historia que contaste es la de un tipo que vivió una vida absolutamente inmoral. Sí, pero no sabemos cuánto más inmoral pudo haber sido y cuánto más lo pudo haber llevado por el camino del mal al punto de abandonar incluso estas oraciones marianas, ¿no? Y la forma de rezarla, ¿no? Es efectivamente 3 Ave Marías, y se dice: María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. Y claro, ahora que me pongo a pensar, si es que este señor que de jovencito aprendió esta oración, tal vez ni siquiera aprendió que estaba pidiendo todos los días que lo libraran del pecado mortal, pero es esa, ¿no? Líbrame del pecado mortal. Y antes de cada una de las Ave Marías se hace una referencia a las 3 personas del Espíritu Santo. Entonces, en la primera se dice: por el poder que te concedió el Padre Eterno, ¿no? Dios te salve María, ¿no? En la segunda, por la sabiduría que te concedió el Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María. Y uno termina con un gloria, después terminado con un gloria. Hay gente que ponía un poquito más de oraciones porque es tan breve que algunos se quedaba de repente con las ganas, ¿no? Entonces, algunos le agregaron jaculatorias, han hecho una novena de las 3 Ave María, pero básicamente es, les prometo, una devoción que pienso que ya estoy aplicando, porque como a todos los que hemos leído algo del purgatorio, el purgatorio también nos debe dar miedo, hermanos, ¿no? Santo temor. Y por supuesto, lo que más nos debe mover es el amor. Pero si a Santa Matilde, la Santísima Virgen María, le reveló este camino tan sencillo para poder asegurarse de no morir en pecado mortal, bendita sea devoción. Que tengas un buen día.